A ver, es que va muy lento. Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a esta sesión online que liderará nuestra doctora y especialista en eh, investigación del Sevier, em, sobre la perspectiva del editor, para darles las claves para aceptación de artículos científicos. Se enmarca en un programa de desarrollo de la investigación que la doctora Elvira comentará, pero yo sobre todo quiero darles la bienvenida y darles un poco la pauta de la próxima hora y cuarto en la que vamos a estar juntos. No duden en ponernos en el chat cualquier problema técnico, pregunta, comentario que tengan y estaré atenta a contestarlo o resolverlo. Tiene la sección de preguntas y respuestas también para lanzar preguntas a la ponente sobre los temas que se estén sobre los temas que esté tratando, que intentará responder a todas, las iremos mirando y si alguna no se puede contestar ya anunciaremos, bueno, que se nos acaba el tiempo y se pueden contestar después, estamos en contacto. Se está grabando la sesión, lo iré recordando, pero sí, estará disponible y su directora de biblioteca, doña María Victoria Ordóñez, se la proporcionará a todos, o sus referentes en los distintos hospitales de los que participan, dando la bienvenida a la Comunidad de Madrid. Doy paso a la doctora Jimena Elvira. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias, Vivi. ¿Se me escucha bien? Muy bien. Bueno, bueno, bienvenidas a todos a este tema que yo creo que no hemos tratado con la Comunidad de Madrid todavía. Eh, He hecho algunos de los cursos que están incluidos dentro del programa de investigación, pero sobre todo enfocados en los fundamentos de investigación o en la redacción del artículo científico. Pero esto no deja de ser menos importante y es qué podemos hacer nosotros antes de enviar un artículo, bueno, fuera de la redacción, obviamente, para evitar esos rechazos que son innecesarios. Y para ello es indispensable conocer los editores cómo ven nuestros artículos. A ver que no me haya puesto mute, porque a veces me pasa. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Jimena Elvira, yo soy médico, me gradué en Colombia, vine a España, trabajé como médico de urgencias y de atención primaria unos años, después me vine a España a hacer un doctorado en neurociencias, trabajé como postdoctoral en el 12 de octubre también, en la Autónoma hice el doctorado y después entré a redacción médica donde estuve casi 5 años dedicándome a tiempo completo, pero era algo que yo ya venía desarrollando hacía un tiempo. Me gusta mucho la traducción, la edición de textos médicos o biomédicos. Y entonces después entré al Sevier, desde el 2002 estoy en el Sevier. Y hace unos años empecé a empacar, por decir así, la experiencia que tengo en redacción, en investigación clínica, en lo que llamamos el programa de la programa, me lo sé en inglés, Health Research Development Program, programa de desarrollo de la investigación en salud. Y llevo pues más de 350 talleres y cursos alrededor del mundo. Yo manejo o colaboro con todos los equipos a nivel mundial, excepto Estados Unidos por ahora, o sea, excepto Norteamérica, pero de resto voy de aquí para allá. Y así también voy recogiendo experiencia que es interesante para responder a las preguntas que puedan tener ustedes. Como dijo Vivi, la idea es que puedan hacerme preguntas a través del chat, ella me las puede decir, me pueden interrumpir, también las pueden hacer, no sé si aquí hay Q&A, sí también. Entonces, como quieran, porque la idea es que esto sea útil para ustedes y que puedan desbloquear cualquier duda o cualquier momento del proceso de investigación del cual esto hace parte, puedan desbloquear cualquier reto que estén teniendo. Como comenté entonces, es importante conocer el proceso editorial, no es la visión del Sevier, es la visión de los que admiten, que tienen un proceso de revisión por pares. También conocer qué buscan los editores en sus revistas y así tendremos más éxito a la hora de escoger la revista y de ser aceptados en esa revista. Finalmente, en qué se fijan los editores.
no es lo mismo. Una cosa es lo que quieren tener en su revista y lo segundo son los elementos que debe tener nuestro artículo. Todo tiene que ser impecable, pero estos tienen que tener mucha atención y la verdad a veces no se conoce, ¿no? Yo cuando empecé a escribir artículos en el doctorado no sabía ninguna de estos elementos y pues qué pasa que va por un proceso de aceptación, de rechazo, rechazo, más que aceptación, sino rechazo. Entonces eso es lo que tratamos de evitar. Eh, brevemente, bueno, todos conocerán y muchos de ustedes o algunos de ustedes incluso son editores en jefe de alguna revista, pero realmente es la persona más importante de la revista en ese momento en que es elegido, tiene muchísimos cargos o muchísimas responsabilidades, pero no está solo, cuenta con un equipo, obviamente, que le ayuda a tomar decisiones y pues distribuir el trabajo también, pero realmente sí evalúa las publicaciones. Cada publicación que entra pasa por un primer filtro que es del editor en jefe y se va a fijar en los elementos que hablaremos al final. Se asegura que la revista esté de acuerdo a las últimas o a las mejores prácticas disponibles, que sea ética, que esté el consejo, que todos sus elementos, el consejo editorial esté conformado de la manera correcta. Y de entrada, esto es lo que tienen que ir pensando a la hora de elegir una revista. No vamos a hablar de eso hoy, pero es si esa revista que quieren existe y si existe tiene que cumplir con todos estos criterios, ¿no? Si no, serían revistas depredadoras. También que el contenido que esté, no solamente que la revista cumpla con todos los estándares, muchas veces no están indexadas en todas las bases de datos porque tienen que cumplir con un proceso y unos criterios. A mí me llegan muchos editores y de revistas pues de países en desarrollo, sobre todo, que dicen, yo quiero que esté indexada en Scopus". Bueno, pues no soy yo la que decía, hay unos criterios muy estrictos, Scopus, Web of Science, depende de la base de datos. Y también, como digo, de cada artículo que entra a su revista, selecciona a los miembros del equipo editorial. Si hay informes contradictorios de los revisores, entonces tiene de los pares, entonces tiene que entrar a mediar o a jugar un papel ahí también de selección o de decisión. Hay temas controvertidos, tiene que decidir si se publica o no. Bueno, ustedes sabrán, hay muchos escándalos que ocurren en las revistas y en algunas y en las editoriales y ninguna está exenta de ello, todos las conocemos, pero la idea es que en cuanto se detectan, se solucionen y pues eso lo hace el editor en jefe también y tiene que dar la cara y responder al público que es el que confía en él. Y obviamente si hay indicios de mala conducta que rara vez se detectan al principio cuando se acepta el manuscrito, sino que posteriormente alguien de la sociedad científica, de la comunidad científica, alerta a la revista de que hay algo extraño y eventualmente pues se evalúa y pues se hace una retracción de ese artículo que es incluso peor que un rechazo, ¿no? Entonces, bueno, hace todo esto. El proceso de enviar el manuscrito, también muchos ya habrán pasado por este tema, pero yo creo que hay unos puntos importantes a saber. Es que el editor en jefe revisa el manuscrito y lo puede rechazar directamente sin que pase a la revisión por pares. Esto se llama desk rejection y entonces pues ahí desafortunado porque no tenemos ningún indicio de por qué se rechazó, pero bueno, con lo que vamos a ver hoy seguramente detectarán varios. Si le gustan unos elementos en los que se va a fijar, sobre todo los demás del artículo, si le gusta el contenido, pues va a pasar a los revisores por pares que le harán el trabajo de criticar el artículo de una forma científica, clínica, no sesgada. Por eso los revisores por pares no son pagados y porque, bueno, ese es el trabajo más importante que hay para asegurar la calidad, son los revisores por pares. Estas revisiones las evalúa, las que sacan, a las que resaltan los revisores por pares, también las evalúa ya sea el editor o el comité editorial. Y entonces, si se necesitan más, como bueno, yo creo que este punto le faltó por resaltar, pues pasa de nuevo a los revisores y si no, pasa a los autores. Entonces, si ya yo tengo mi respuesta a los revisores por pares o mis comentarios, tengo que, los recibo como autor, tengo que responder a cada uno de ellos, envío una nueva copia de mi manuscrito al editor en jefe
o al comité editorial, depende cómo esté configurada la revista. De nuevo es pasado a los revisores, las revisiones son evaluadas, si no son adecuadas o la expectativa, cumplen las expectativas del comité editorial o el editor en jefe, es rechazado el artículo, y si sí son adecuadas, pues el manuscrito es aceptado, pasa a publicación, a producción, a publicación. Y esto tiene un ciclo que puede tardar meses o semanas o años incluso, dependiendo la revista, dependiendo la cantidad de números que tenga, dependiendo del comité editorial, depende de muchos factores, que, bueno, que ya habría que entrar en detalles a mirar si han tenido alguna situación así y tengan alguna pregunta. Pero es verdad que si podemos evitar muchas de las situaciones que evitan esos rechazos, pues no pasaremos a esto que se llama journal shopping, para que es de ir de la revista que creemos, en la que creemos que debemos ser aceptados, en la que realmente deberíamos ser aceptados. Entonces, esto no está bien porque el artículo envejece, los autores se frustran claramente, salen otras evidencias, entonces hay que detectar si realmente todavía se necesita. Es decir, esto es lo que queremos evitar. Eh, Ustedes tienen disponible Clinical Key a través de la consejería de la biblioteca de la comunidad. Yo he buscado, por ejemplo, Manuscript Rejection y les salen más artículos, incluso lo pueden llegar a filtrar por español o inglés y pueden llegar a centrarlo en la especialidad de ustedes, por ejemplo. Aquí es donde pueden acceder. Ustedes entran a la biblioteca, los recursos electrónicos y entran a Clinical Key. Aunque aquí dice libros electrónicos en Clinical Key, también hay Clinical Key tiene de todo. Es libros, revistas, resúmenes de evidencia clínica, fichas de medicamentos, fichas de educación para el paciente, guías clínicas, videos de procedimientos, imágenes multimedia. Es decir, para todas las necesidades de información la pueden utilizar. Así que los animo este ya lo tenía, la dupliqué. Bueno, y realmente la competencia es muy, muy dura. Esto es una imagen sacada de PubMed, de Medline, que no es muy bonita, pero nos dice claramente el número de citas o de abstracts, si lo quieren considerar abstracts, que se añaden anualmente. Y haciendo un cálculo muy sencillo, pues se añaden casi 2.4 citas por minuto a Medline. Esto es el volumen de competencia contra el que uno tiene que luchar cuando quiere que lo acepte una revista. Si es cierto que hay más de 30.000 revistas biomédicas. Es por eso que elegir la revista adecuada es un paso fundamental para el éxito en la publicación y la visibilidad. Pero la competencia es muy fuerte. De hecho, se le ha llamado que la presión por publicar o el apurarse por publicarse ya se le llama la otra pandemia, porque hay una presión grande en unos sistemas, en unos hospitales mucho más que en otros, donde hay recompensas, no estímulos, que es diferente, recompensas de algún tipo por publicar, y entonces se producen a mayor cantidad. De hecho, hay un término que ustedes conocerán, se llama salami publishing, que es coger una buena investigación con varios objetivos, con varios outcomes, y partirla en publicaciones pequeñas para sacar más publicaciones. Eh, yo he estado en diferentes hospitales que tienen completamente diferentes objetivos. Uno quiere ver que su número de publicaciones sube por encima de todas sus competencias, y otro hospital quiere que sus publicaciones creen impacto. Y eso cada quien tiene que decir lo que quiere hacer en el mundo. Yo soy de la preferencia que es mejor publicar bien y que genere impacto a nivel social, a nivel clínico y científico, a publicar mucho y pequeño. Y no estoy hablando de los casos clínicos o los case reports. Esos son diferentes. Es un tipo de investigación que tiene un objetivo muy claro, que es fantástico, que no se demora tanto en publicar ni en hacer, pero que la clave y la condición es que sea novedoso, novedosísimo. Pero estoy hablando de investigaciones más grandes que se parten en un objetivo, eficacia, de pronto otro objetivo que sea seguridad, de pronto objetivo cambio de dosis, y bueno, queda un Frankenstein regado por todos lados. Pero hay algo peor, y es que la presión por publicar genera muchas veces redundancia o duplicación de la investigación.
Y es cierto que la investigación tiene que ser replicada. De hecho, voy a pasar rápidamente a este ejemplo, que es clarísimo. Esto es un estudio que se publicó en 2005, donde recogieron los ensayos clínicos del uso de aprotinina, ¿no? Apretynen en cirugía cardíaca. Y pues ven claramente que con el primer estudio, 22 pacientes, obvio, nadie cambia la práctica con base en esto, un intervalo de confianza gigante, lejos del efecto verdadero, pero a medida que se iba reclutando más pacientes, esto se fue estrechando y llegó un punto donde el nivel superior del intervalo de confianza nunca subió de 0,65, con lo cual a partir del estudio número 12 se sabía que el efecto era positivo y era bueno. Este estudio después, porque yo he estado mirando, y ha generado más controversias porque hay unos grupos de pacientes que empezaron a presentar efectos adversos muy grandes. Entonces yo no digo que la investigación tenga que parar, pero tiene que ser diferente. Lo que nosotros hagamos debe ser diferente a lo que se ha hecho anteriormente. ¿Por qué? Porque quiere decir que estamos reclutando pacientes que están expuestos probablemente a placebo cuando ya se sabe que hay un efecto positivo. Y esto es mala práctica, mala conducta en investigación, no es ético. Entonces, si queremos seguir haciendo estos estudios, bueno, hay que hacer algo como, bueno, aquí demuestra que los investigadores no citaron previamente la investigación previa. Por eso hacer una revisión de la literatura que sea profunda y adecuada es fundamental. Y para eso la biblioteca es fundamental, que les ayuden a hacer en varias bases de datos una búsqueda con los criterios de su investigación, antes de empezar el protocolo siquiera, o sea, cuando se tiene la pregunta pico. Y esto es lo que se debe hacer, es decir, aquí se hicieron muchos estudios también para un estudio del dolor tras la inyección de propofol. Se hace una revisión sistemática y uno dice, bueno, ya se agregó toda la evidencia, se sacan nuevas conclusiones, pero se siguieron haciendo estudios. 136 estudios nuevos, realmente 49 fueron clínicamente relevantes, lo blanco muestra lo clínicamente relevante y 87 fueron redundantes. Todos los estudios pueden tener también puntos de crítica, pero el punto es único y es verdadero. No se debe duplicar ni replicar la investigación innecesariamente. Si quieren saber casos de misconduct, hay una página muy chévere que se llama Office of Research Integrity, que yo siempre digo que se parece sacada de Harry Potter. Y, y entonces hay casos actualizados sobre casos de malas conductas, aparte de la duplicación o replicación innecesaria. Y claramente, Retraction Watch es un sitio maravilloso para uno también enterarse de que ha sido retractado. Porque, ¿qué pasa cuando un artículo ha sido retractado porque se detectan esas malas prácticas? Bueno, porque se siguen citando, se citan para dentro de las revisiones sistemáticas, dentro de las guías clínicas, y eso claramente es un problema. Este es un ejemplo de esto, un artículo publicado se retractó en 2007 y después de eso se ha seguido citando 1.303 veces. Así que así quedamos. Entonces, esto más no necesariamente es mejor. Esa es mi perspectiva, pero de nuevo, cada ambiente, cada hospital, cada grupo de investigación tiene su propia estrategia y es la que debe guiar la investigación. Así que desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista del editor, no mío, ¿qué estrategias podemos utilizar como para evitar, no la mala conducta, pero sí, también en parte la mala conducta, pero cualquier rechazo o cualquier situación que no nos esté llevando a una publicación exitosa? Bueno, yo lo he dividido por varios módulos, ¿no? 4. El primero, que me faltó el número, es preguntarse esto. Y aquí sí viene si es novedosa, si es interesante, si es útil, si es ética. Estas preguntas que vienen de un acrónimo que se llama FINER, ¿no? Feasible, Interesting, Novel, Ethical, Relevant. Creo que ahí está. Y para que sea interesante, y ya lo mencioné antes, pues hay que saber que hay publicado. No solo que sea interesante, sino que sea ético y que sea relevante y que sea publicable en una revista buena, que tenga criterios, no una revista depredadora. Entonces tenemos que hacer una revisión de la literatura que sea profunda y adecuada. No es una revisión sistemática, pero sí es una revisión que tiene un sistema, es decir, tiene una pregunta pico y se buscan varias bases de datos. Y esto es lo que la biblioteca les debe ayudar a hacer a ustedes y debe originarse mucho antes de
cuando se tienen los datos, como digo, desde la pregunta pico. En ese momento que se genera la pregunta de investigación es cuando uno tiene que decir, ok, esto tiene sentido, hay algo escrito, y si ya hay, pero sigue siendo interesante porque hay unas partes del artículo donde ustedes pueden ver que hay cosas que no se lograron hacer, no se logró hacer, como las limitaciones o en la introducción, que están las brechas de conocimiento, ahí pueden decir, ah, pues yo todavía quiero investigar sobre esto, así que sí voy a hacer mi investigación, pero le voy a cambiar estas variables o estos outcomes. Hay que hacer una revisión de la literatura profunda. De hecho, en PLOS, que es una revista muy buena, dice los autores deben proporcionar un racional científico para enviar este trabajo. Entonces tienen que discutir la literatura que haya habido anteriormente, no porque los hallazgos sean contradictorios o contrarios a los nuestros, debemos excluir cierta literatura, tenemos que recoger todo lo que sea relevante para la discusión de nuestros resultados y obviamente si no hay una adecuada justificación, se va a rechazar el artículo. Y Nature, esto es un artículo que está publicado en Nature, pero también es de Nature, dice qué es nuevo y por qué se oculta eso. Entonces, esto viene un poco más a la redacción del artículo, pero es una pregunta que nos tenemos que hacer antes. Por eso me gusta mucho este artículo del doctor Ioannidis, de John Ioannidis, que es muy prolífico y escribe muchísimo y realmente sí distingue entre la investigación Blue Sky, que es lo que yo hacía en investigación básica, que es, bueno, yo quiero saber los receptores opioides, en qué parte subcelular se encuentran, si intracitoplásmicos o en el axón, en la dendrita, dónde estaban. Eso es Blue Sky, ¿no? Es una pregunta que no está necesariamente ligada a un desenlace clínico, entonces, que no está en este caso siquiera. Pero la investigación clínica debe ser distinta y debe tener un objetivo, sobre todo porque estamos tratando con humanos y nuestros resultados van a impactar humanos. Entonces, es esa parte ética y sobre todo porque, no, por eso, porque debe ser diferente. Entonces hay algunas preguntas que nos podríamos empezar a hacer desde que generamos la idea de investigación. Empezamos a ver, bueno, yo cómo quiero enfocar mi artículo, cómo la quiero, cómo quiero estructurar mi introducción, cómo quiero estructurar mi discusión para saber si estoy cumpliendo con estas áreas y además, de pronto, puedo empezar a decir, bueno, esto, ¿a quién le sirve? A los pacientes, le servirá a los gestores de recursos, a políticos, ¿dónde quiero que mis hallazgos impacten? ¿A quién? Y estas preguntas que vienen aquí en este artículo son bastante útiles para hacerse desde el inicio cuando se gesta la pregunta de investigación hasta cuando uno está escribiendo la introducción, la discusión de nuestro artículo, nos puede servir. ¿Alguna pregunta hasta ahí, Vivi? Creo que no. De momento no, Jimena. Ok. Ok. Entonces, la segunda parte. Sabemos qué buscan los editores, quieren qué quieren tener en sus revistas. Bueno, ya vieron uno, el de PLOS y los de Nature, obviamente más, pero no lo ponen tan claro en sus guías para autores, que a mí me encanta cuando la guía para autores contiene ese mensaje. Bueno, pues muchos sí lo hacen. Entonces dice, bueno, BMJ, quiero publicar aquí. Sabemos que es una revista excelente calidad y les va a hacer unas preguntas. Primero, ¿eligió la revista adecuada? Para esto podemos hacer un segundo curso. De hecho, me encantaría hacer un segundo curso sobre cómo elegir, qué criterios utilizo yo para elegir la revista adecuada y qué métricas nos pueden ayudar también para eso y para hacer el seguimiento de nuestra producción científica. Así que si lo quieren hacer, le preguntan a Mariby cuándo lo hacemos. Que sea conveniente para ustedes en términos de horario y de fecha. La pregunta de investigación, de nuevo, el elemento, cuando mostré lo de Nature un poco rápido, dice, el elemento nuevo está buried, está oculto. Entonces, está clara la pregunta de investigación, sabemos a quién queremos llegar, a dónde. También un poco van atando lo de Johnny and Iris, a quién quiero impactar, cómo quiero impactar. Los resultados de mi estudio realmente sí van a lograr impactar eso. Pero esa es la pregunta de investigación, tiene que quedar clara desde el principio. El diseño de estudio se ha elegido adecuadamente para el tipo de pregunta. ¿Es válido este estudio para mi contexto, para mis recursos, para mi situación, para el momento en el tiempo, bueno, en la, no sé, en la salud?
y si se está presentando correctamente. ¿Qué quiere decir eso? La redacción científica. Eso también lo haremos en otro momento. Wiley nos dice, nos da 9 maneras para evitar los rechazos. Y de hecho es que parecieran obvias, pero nunca lo son, ¿no? Yo creo que el Ames and Scope es tal vez es de las menos utilizadas porque vamos a la revista que conocemos y a la de mayor impacto. Cuando hay, ya digo, 30.000 y no necesariamente nuestro artículo es apto para un JAMA o para un New England Journal o para Lancet. Entonces, bueno, eh, esto es importante. Bueno, el análisis de los datos, que no sea completo, como ya dije, Salami Publishing, que sean fragmentos de un estudio más grande. En este artículo ellos expanden un poco más, elaboran más estos datos, pero muy importante, por ejemplo, el lenguaje y la escritura. ¿Qué tenemos ahora que es maravilloso? Pues obviamente la inteligencia artificial generativa que nos puede ayudar. Si ya lo hacía la no tan inteligente, que era pues el traductor de Google o el Grammarly, que bueno, Grammarly ayuda, pues esto sí nos puede ayudar mucho, mucho más con los problemas que conlleva, pero después al final hablaré un poquito de esto. Springer, ay, Springer dice eso. Quiero, para que vean que no es sesgado el Sevier, es lo que las diferentes editoriales quieren es ciencia de buena calidad, que sea interesante para sus readers. ¿Dónde están sus readers? En el Ames and Scope. Ahí sabremos a quiénes están dirigidos, a quién está dirigida esa revista, que sea novedoso, también dicen, bueno, nos nombran unos elementos que debemos tener en cuenta. Y finalmente, como el último ejemplo que quiero traerles, es este de Elsevier, que nunca pasa de moda, y aparte no es una revista clínica, pero sigue siendo relevante porque el inglés tiene que ser suficiente. Si la revista que queremos publicar es en inglés, podemos publicar en español perfectamente y con altísimo impacto. No seguí la guía para autores. Esto es, yo creo que las cosas más importantes que aprendí en en la editorial, pues cuando trabajé como editora de textos médicos, es imprimir la guía para autores y tachar cada uno de los elementos. No hay otra manera de hacerlo. Imprimir y tachar, porque el tipo de letra, la fuente, el tipo, el tamaño, si subtítulos, si no subtítulos, y hay a veces guías para autores que están hiper desparramadas por muchas partes, o hay unas muy pequeñitas que no dicen mucho, entonces pues yo prefiero que sea una más rica para guiarme y hacerlo mejor, pero la guía para autores de la revista dice lo que el editor en jefe quiere tener en su revista, entonces tenemos que hacerle caso. Emerson Scope, ya lo he dicho varias veces, y continúa con otros 4 pasos más. Este Small Extension, de nuevo Salami Publishing, no es lo que queremos tener en investigación en ciencia, y la estructura, el lenguaje, las figuras. Sobre esto hablo mucho en el curso de redacción científica sobre las figuras y las tablas, que son fundamentales para los editores. Entonces yo les recomiendo, esto es para mí fundamental, si quieren acordarse de una sola cosa de todo lo que he dicho hasta ahora, es creen una lista de verificación. Les va a ayudar en todo el proceso y aparte uno se salta cosas. No es capaz de revisar un artículo, empieza con las abreviaturas, entonces después salta a los números y los decimales y después y se le olvidó entonces una abreviatura. Uno tiene que hacer una revisión de un ítem, un elemento, volver al principio a hacer otra, por eso nos pagaban bien, porque es tedioso y porque uno no quiere ya al final, quiere enviar esto y no, y salirse em, salir del paso, pero hay que revisar cada cosa porque están compitiendo contra casi 3 artículos por minuto. Entonces, hay que revisar cada cosa. Así que en este también Springer nos dice que tenga las instrucciones para autores, súper importante, que estemos enviando bueno, este nos dice, otros nos dirán menos y en este Submission Checklist, o aquí, bueno, el cover letter, lo van a ver, pero lo que quería decirles es que esta revista, no esto, sino, no esta de Spring, no, esta es de Spring, puede ser. El caso es que esta revista nos da ya un submission o revision checklist. Es maravilloso porque ya nos adelantó el trabajo, así que aquí tiene el QR,
también. No sé si no he puesto debajo el link, perdón, Vivi, pero el caso es que aquí tienen el QR y si no, pues lo buscan así en el Journal of Neurosurgery. Espero que sigan teniendo en la página, aunque yo reviso con mucha frecuencia, pero la maravilla es que ya tienen algo de dónde partir. Entonces yo lo enriquecería con cualquier cosa que para mí sea un reto, ¿no? Que las tablas nunca me quedan bonitas, pues hay que poner, hacer todas las tablas, hacer un sistema, un protocolo. Las tablas todas, hacerlas desde con la función tabla en el artículo, ponerlas en Word, ponerlas al final de la página. Cualquier guía que me simplifique el proceso y que me ahorre tiempo y que me evite errores es bienvenido. Como lo hacemos en clínica, como lo hacen los pilotos en los aviones, pues esto, si queremos ser exitosos en las publicaciones, eh, evitar frustraciones y tener muchísima calidad, esto es una condición. Así que, checklist, súper útil. Bueno, ¿y cómo vamos de tiempo? Bien, bueno, creo que corrí mucho. Bueno, no, bueno, no, porque así nos da para preguntitas, pero Muy es que bien, me sí. da miedo porque siempre estoy corriendo los últimos 5 minutos, Vivi, entonces, bueno, de pronto puedo ir por alguna, puedo volver a algo si se quedó entre el tintero, pero si no, sino que vamos con, ya saben qué quieren tener los editores en sus revistas, ¿no? Artículos de alta calidad, que estén en las revistas buenas. Estamos hablando de revistas de alto impacto, de alta visibilidad, con criterios de selección estrictos, con un sistema de revisión por pares. Si a mí me llaman a un revisor por pares a una revista muy pequeña, muy nueva, pues yo voy a preferir hacerlo con una revista que tenga más tradición. Entonces los revisores por pares buenos también están en algunas revistas y ya sabemos lo que quieren, ¿no? Calidad, novedad, aplicabilidad, que no se haya hecho antes, novedad, interés para sus lectores, en fin, eso. Y ahora, ¿en qué se fijan los editores? Y esto sobre todo lo traigo es porque lo he constatado con editores, pero aparte es muy fácil ya recordar esto y se les va a quedar para siempre. Entonces, son tres elementos básicamente. No quiero decir que sean los únicos, pero sí son los primeros. Y aparte de ser los primeros, y después de ser los primeros, es verdad que pueden seguir por otro lado. Es decir, pueden irse, por ejemplo, a las tablas y figuras, porque debería tener una función de dar una visión rápida de lo que son nuestros resultados. El caso es que el título es uno de ellos. El título es fundamental, puede diferencia nuestro manuscrito de todos los que están siendo publicados, porque nosotros ya tenemos acceso a todas las redes sociales para poner mm, el artículo. Si es con el Elsevier, creo que tienen 50 días para compartirlo gratuitamente, pero pues yo puedo elegir leer un artículo versus otro según su título. Es decir, que no es lo único que guía la selección de un artículo, pero es verdad que es súper importante. También puede diferenciar si, pues al lector, tanto al lector como al editor. Entonces, es importante. Y para esto, bueno, tenemos también alguna evidencia que apoya esto. Bueno, evidencia en AGO es una academia que me gusta mucho porque tiene información rápida o no rápida, es resumida, pero muy clara. Entonces, por todos estos elementos, el título es muy importante. Eh, Establece la relevancia, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. El título, el abstract también se indexan. Y entonces a la hora cuando alguien está escribiendo las palabras clave dentro de un buscador, de una base de datos, pues tenemos más posibilidades de ser visibles. Por eso estas dos, discoverability y relevance. Eh, Cosas que podríamos evitar a la hora de redactar, de hacer el título. Bueno, cosas como esta, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque es aburridísimo, ¿no? Y porque es difícil de interpretar, porque tiene abreviaturas, guiones, comas, acrónimos, eh, paréntesis, o sea, no le faltó detalle. Entonces, ¿qué hace esto? Que puede que yo esté muy interesada en estas neuronas que expresan GAD65, pero puede que yo esté interesada en una técnica que usted utilizó, pero no está en el título, y entonces estoy diciendo, no, esto no me interesa. O sea, reduces el scope de alcance el scope de alcance es lo mismo, el alcance
de los lectores que quieren, se sienten atraídos por su artículo. Así. También esto es un poco resumido, entonces en este caso es demasiado resumido para mi gusto, con lo cual habrá cientos de artículos que tengan palabras clave similares. Así que la relevancia, ¿no? La posición dentro de la búsqueda, pues no va a quedar muy afortunada. Sin embargo, podemos utilizar algo más explícito, más declarativo. Por ejemplo, yo soy partidaria de meter, de incluir el tipo de estudio, de pronto incluso el objetivo a veces, como reducción de la mortalidad en ¿no? Mortalidad y complicaciones pulmonares en pacientes con, esto ya estaba hablando de un outcome. ¿A quién estaría hablando? Bueno, esto es un estudio de cohortes, entonces está bien poner el tipo de estudio. ¿Dónde se hizo? Pues sería chévere también poner en dónde, o si fue a nivel mundial. Entonces, hay cosas que a mí me gusta poner, como son el estudio, la población, la enfermedad, la condición bajo estudio. Esta no la puse en español, perdón. Algo que nos indique un poco más que hay. Sin embargo, bueno, esto lo hice como un ejercicio para ver el primer título que les mostré, que fue publicado en 2015, el número de citas que tiene o las veces que ha sido citado. Y entonces hice una pregunta en ChatGPT. Basado en este abstract, me podría dar unos títulos más interesantes, y entonces proporcionó, ¿no? Uno, y después le dije más. Y a mí me parece que es muy chévere porque ya no es complejo como esto. Yo le puedo añadir, por ejemplo, algo más. Le puedo decir, bueno, un poco más sofisticado o para un público un poco más científico, más básico. Yo ya le doy las instrucciones que yo quiera, pero el punto es que puedo utilizar eh, inteligencia artificial generativa para que me ayude. Ahora, si no tienen la versión de pago, si no tienen la versión protegida, pues todo lo que ustedes pongan allí queda en abierto y queda disponible al mundo entero. Entonces, hay una cuestión de copyright, hay una cuestión de transmisión de datos gratuita, porque ustedes no saben todos los resultados de ustedes a dónde van a parar y quién los puede utilizar. En fin, que eso es un gran problema que hay con estas plataformas en la versión que no es pagada. Así que tengan mucho cuidado y preocúpense por saber en la biblioteca qué pueden utilizar y qué no, para que no me pongan información que al final no es de ustedes, sino del hospital, porque es donde se condujo el estudio, que estén liberando información protegida y sensible. Pero el caso es que nos puede ayudar a esto, a generar buenos títulos que sean, y uno le puede poner, bueno, la revista sería esta, el Aims and Scope es este, puedes hacer un título que sea más similar. Bueno, esto es un ejercicio que pueden hacer. Y del Gamma Knife también hice lo mismo, que me pareció muy corto, pero pues que lo haga evaluando el impacto del Gamma Knife. Sí es verdad que a veces todos los títulos que uno hace, por ejemplo, con ChatGPT, GPT o con Gemini o Copilot, se tienden a aparecer, les gusta mucho usar los dos puntos a veces, pero el punto es que si además les hago un título, hagan la tarea de copiarlo en PubMed, por ejemplo, para ver si no están plagiando otro título. Entonces ahí hay dos riesgos. Uno, que cojan la información de ustedes, y dos, que ustedes estén plagiando a alguien con ese título, o sea que las dos comprobaciones las tienen que hacer. Pero realmente en cuanto a títulos, las posibilidades son literalmente infinitas, ¿no? Mirror, Mirror on the Wall, Who's the Most Malignant Neuroblastoma of them all, muy creativo, muy interesante, ¿no? Me parece gracioso, pero tienen que ver si la revista que donde quiere publicar acepta ese tipo de gracias, ¿no? Valor of the Chatbots, But It's a Nice Compromise, o Fantastic Beasts, para los que son frikis o amantes de Harry Potter, pues es muy bien. Entonces, hay muchas posibilidades. ¿Qué les sugiero? Bueno, que consideren no solamente un factor, sino qué tipo de revista es. No es lo mismo publicar en una revista de investigación básica que en un New England Journal o BMJ, donde a veces pueden ser más rigurosos, menos laxos y menos, digamos, flexibles a la hora de aceptar títulos. El tipo de artículo también, si se trata de un artículo original versus una revisión, por ejemplo. El tipo de disciplina es el área de ustedes de investigación.
si el área clínica también afecta esto y el tipo de investigación, si es un estudio, ya como digo, una revisión, por ejemplo, sistemática, o si es un estudio de cohortes, o si es un estudio aleatorizado controlado, también va a afectar. Y el público, si quieren ir a un target un poco más joven, un menos, o un target más común, un público más menos científico y menos clínico, pues también podrían ajustar el título. Hay dos fuentes que les pueden ayudar. Una es de Nago y la otra es de PLOS. PLOS tiene bastante información útil y escrita de una forma muy interesante. Y entonces en estas dos pueden encontrar más información. El segundo elemento, que es súper importante, es el abstract. Y no solo para el editor en jefe, para todos los que queremos leer su artículo, porque a veces no vamos a tener disponible el artículo completo. Sí se debería, pero a veces no se tiene. Entonces, un abstract tiene que ser muy, muy bueno. Si una revista no lo rechaza porque el abstract está mal escrito, no publiquen ahí, porque realmente es la cara visible de ustedes hacia el mundo. Entonces, un abstract de mala calidad, además, rara vez refleja un manuscrito de alta calidad, con lo cual yo he encontrado errores hasta en la palabra abstract. He encontrado abstracts o me han enviado para revisar abstracts que tienen 1000 palabras. Digo, pero si el abstract tiene que tener, no sé, 250, hay que ponerle atención y tenemos que corregir que no tenga errores de ortografía, que los números coincidan con los del texto, las tablas, los resultados, los pies de figura. Entonces, resalto coincidan porque yo resalto los números, las cifras a lo largo del texto en un color de resaltador y al final, cuando estoy haciendo el abstract, me aseguro que esos números coincidan, el estilo que estamos utilizando es el de la guía para autores, que no tiene errores tipográficos. De nuevo, si ustedes quieren pasarlo por un corrector con inteligencia artificial, lo pueden hacer, pero de nuevo, si no es de pago o si no tienen las medidas de seguridad adecuadas, pues están ustedes liberando sus resultados al mundo entero. Debería ser comprensible por sí mismo. Es un texto completamente independiente, pero no deja de contar la historia completa. Por eso es difícil de escribir y lo deben hacer al final, cuando ya tienen toda la información necesaria, todos los datos analizados, todas las conclusiones hechas al final de la redacción del artículo. Entonces, algunos trucos o algunas cosas, no hay que sensacionalizar la investigación porque pues, después se va a leer el artículo completo y va a decir, pero esto de abstract no, estas conclusiones no tienen que ver o no es lo más maravilloso que ha ocurrido en el mundo o no es el primer estudio como muchos dicen. Entonces, no hay que sensacionalizarlo. No hay que decir, bueno, esto en el futuro va a llevar a que se cure enfermedades como el, el Parkinson después de años de, no sé, Alzheimer, que todo el mundo quiere curarlo. Es decir, hay que ajustarse a los resultados que tenemos, por eso es mejor hacerlo al final. No deberíamos usar acrónimos o abreviaturas a menos que se conozcan muchísimo, como ADN, láser incluso, o que la vayamos a repetir muchas veces y entonces añadimos el acrónimo. Pero si añadimos una abreviatura a un acrónimo, debemos explicarlo de todos modos porque es diferente el texto del abstract que es separado del artículo. Entonces, ADN, bueno, depende, podemos salirnos con la nuestra, pero en general no, tenemos que explicar, describir la abreviatura y no debe incluir citas o referencias, jamás, de los jamás. ¿Quieren saber más sobre cómo escribir el abstract? Bueno, pues en Clinical Key pueden entrar, escribir así y bueno, hay uno de radiología, enfermería, en radiología, el proceso aquí también de pediatric nursing, las enfermerías, las enfermeras, es que no son enfermeras, pero enfermería se ha puesto mucho las pilas con la investigación y me gusta mucho porque hacen cosas súper útiles. En fin, que aquí tienen muchos modelos y guías para seguir escribiendo el abstract de forma correcta. Algo súper útil es hacer un abstract gráfico porque le facilita la comprensión de los hallazgos y las conclusiones a todos, al editor en jefe, a los revisores, al comité editorial, a los lectores. Entonces, y dicen, hay datos que indican que el uso anual, no sé si esto está aquí. Bueno, creo que lo saqué de aquí, pero dice que se duplica en comparación a aquellos que no tienen uno.
No sé si uso es simplemente menciones en Alternative Metrics, pero no necesariamente citas. Eso es otra cosa, ¿no? El citarse en un trabajo, el que te citen, ya depende de otros factores. Pero sí es cierto que mejora la visibilidad. Y al final, mayor visibilidad, mayor tráfico, mayor posibilidad de ser citado, mayor incremento del índice H. Entonces, en Researcher Academy, que aquí tienen también el link, hay un webinar cortito, creo, pero aquí hay muchos webinars, más de 200, sobre cómo pasar del artículo al arte, ¿no? Cómo crear ese visual abstract. Y aquí les añado algunos ejemplos. Hay una página del Sevier que les muestra algunos ejemplos de cómo se pueden estructurar, cómo se pueden distribuir, pero en PLOS tienen unos muy chéveres para investigación básica. Bueno, muchos ensayos clínicos, ensayos, no, muchos estudios clínicos mezclan técnicas de investigación básica con clínica. Y también tenemos estos de Llama y de BMJ. Entonces, bueno, tiene una biblioteca completa. De hecho, pueden acceder a ellas aquí y aquí, en algún lado, aquí. Ah, bueno, aquí abajo tienen cómo acceder a ellas y ven las diferencias, ¿no? El BMJ realmente se dirige de manera muy creativa, muy gráfica a muchos públicos. Este es un poco más señorial, pero no dejan de tener información relevante. Esto les va a servir para todo, les sirve para ponerlo en las redes sociales, para publicarlo en las en conferencias, bueno, les sirve para muchos ámbitos y muchos campos, compartirlo por WhatsApp, así que siempre es útil hacerlo. Y en este caso pregunté sobre abstract gráfico. En Clínica aquí también puede buscar graphical abstract o um, graphical, también tiene otro nombre. No me acuerdo. En inglés, bueno, sí lo voy a tener aquí. Visual abstract, ahí estaba. Visual abstract, buscar de diferentes formas, de pronto les trae más resultados, pero el punto es que em, pueden encontrar más información en clinicaqui.es. Y por último tenemos, ahora sí nos adelantamos, fui más tranquilita, tenemos la carta de presentación, así que vamos por el tercer elemento que es fundamental para el editor en jefe. Y yo creo que esta es de las que yo también, no tanto el abstract, pero porque uno sabe que el abstract es importante, pero la carta de presentación sí la tenía totalmente apartada dentro de mi ¿qué? Mis habilidades de redacción hasta que entré a hacer redacción full, tiempo completo. Entonces, es nuestra carta de presentación al editor en jefe y puede influir muchísimo su decisión. De hecho, esto está sacado de Retraction Watch. No sé por qué lo sacaron, pusieron ahí, pero dice claramente cómo es una excelente oportunidad para comunicarse, hacer un poquito de lobby directamente con el editor y captar su atención. Acuérdense de los casi 3 artículos subidos a Medline por minuto y algunas revistas recibirán, pues, no sé, un tercio de eso, no sé, estoy diciendo bobadas, pero recibirán muchísimos más, ¿no? Por eso la tasa de algunas revistas, de rechazo de algunas revistas es del 95%, como de New England Journal, también de Lancet, de JAMA, seguro, de BMJ, independientemente si uno quiere pagar o no por publicar, tiene una tasa de rechazo altísima porque pueden, reciben 12 artículos a la semana, entonces, o más. Así que la carta de lector puede ayudar. Y además nos debe dar información del artículo sin ser el abstract, obviamente. Es diferente al abstract. Y aquí es donde yo cito esto de Nature también. No, porque me voy a interesar por su experimento, ¿no? No, nosotros no debemos esperar que los editores están sentados esperando que nosotros enviemos el artículo, ya ven todo lo que tienen que hacer, tienen que negociar con las editoriales las tasas de publicación o de edición, tienen que estar al tanto de lo que pasa en la industria, tienen que estar lidiando o mediando con casos de mala conducta, es decir, tienen millones de responsabilidades y aparte, si no les decimos nada, sino vamos a algo como así, pues claramente no vamos a perder una oportunidad única de vender nuestro trabajo. Por eso traigo el logo de Wall Street, porque es Sell Me the Spend, ¿no? Es el momento donde debemos vender nuestro artículo a, a la editorial y sobre todo al editor en jefe. Si hacemos algo así, pues tenemos una grandes oportunidad de ser rechazados. Tiene que tener todos estos criterios,
tiene que ser concisa, personal, honesta, educada, profesional. eh, Debe contar con estas partes, qué hemos hecho, cuál es el objetivo principal, una justificación, o sea, ahí es donde decimos, bueno, acuérdense lo de PLOS al principio, la literatura hasta el momento ha resaltado estas brechas de conocimiento. No se ha resuelto esto, queda aún por resolverse. Entonces, esos, sí, momentos de gaps de conocimiento es lo que justifican que hayamos llevado a cabo nuestro estudio. Aparte, ¿por qué encaja en esta revista? ¿No? No se la mandamos a 5 revistas al mismo tiempo, fuera de que eso no se hace, porque lo- puede ser que los revisores se compartan, seguramente, entonces no lo podemos hacer, pero de todos modos, entonces por eso tenemos que decir, esta es la apropiada para mi trabajo. ¿Qué tiene novedoso en nuestro trabajo? Es decir, ¿qué va a traer de nuevo? Sí, ¿qué va a traer de nuevo a la investigación, a la ciencia, a la clínica? No es el abstract. Y no debemos de nuevo sensacionalizar. Eh, Hay más también tips sobre cómo escribir y la importancia de escribir un buen currículum en este caso y una cover letter, una carta de presentación. Pero hay aquí, por ejemplo, este que me gustó de radiología, diciendo, bueno, ¿qué valor tiene la carta de presentación? En muchas revistas científicas, la carta de presentación puede ser la razón por la cual el manuscrito sea rechazado en primera instancia. Así de importante es. Entonces, lo bueno es que hay una plantilla que pueden descargar de esta página de editas.com. Solo se tienen que registrar, clave y su nombre, y descargan este template. A mí me gusta mucho porque tiene todo lo que yo creo que tiene que contener, bueno, que he leído y he incluido dentro de mis cartas de presentación, lo que tienen que incluir las cartas de presentación. Entonces, si ven que en brackets aquí tenemos el nombre del editor. Entonces, tenemos que ir a la página editorial del editor, ver el consejo editorial, ver el nombre del editor en jefe, poner bien el nombre de la revista. Esto es lo que el estudio, que muchos estudios han hecho esto. Entonces aquí decimos la literatura anterior, lo que menciona, pero hasta el momento no tienen que ser estas palabras, pero si ven el flujo de la información, cómo va. Hasta el momento no está detectado esto, o no se ha resuelto esto, no se ha estudiado esto. Entonces, por lo tanto, quisimos hacer un estudio prospectivo de cohorte para entender por qué no sé qué, o aquí directamente dice, o encontramos no sé qué, ¿dónde encontramos lo siguiente? Claro, tampoco hay que hablar mucho del método. I feel, yo no pondría nunca I feel, yo pondría nuestro estudio contribuye al conocimiento porque trae más bla, 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 bla. Y aquí en el segundo párrafo es sobre la revista, concretamente. Creemos que es importante para su revista porque, entonces, bueno, esta es una plantilla muy útil, muy concisa, muy adecuada, muy profesional, que pueden descargar y utilizar. Y voy a hablar unos minuticos sobre AI in Academic Writing, porque cada vez se vuelven más sofisticados, claramente. Eh, esto ya es antiguo, pues de julio del 2023. No hay tantos, bueno, sí hay algunos estudios ya, eh, pero no, realmente no hay mucha controversia. Es decir, las reglas están claras y las reglas cada vez están más claras. Y lo que uno tiene que hacer es, en la revista que voy a publicar, cuáles son las reglas. Entonces, hay muchos sitios donde mirar. Voy a entrar primero a ellos para que lo vean y después entro a estos ejemplos. Bueno, primero está el Committee on Publication Ethics, COPE, que ahí dice exactamente, o sea, qué se permite hasta ahora y cuáles son las éticas. Es decir, un, un AI tool no puede ser un autor. ¿Qué pasó? Que hubo un artículo que se publicó que sí pusieron a ChatGPT como autor. Porque no se sabían las reglas, porque la revista no lo detectó. El caso es que no se puede. En la ICMJE, International Committee of Medical Journal Editors, también nos indica cuándo se puede utilizar y cuándo no. Esto es lo correcto. Y la mayoría de revistas, si no todas las buenas revistas, se adhieren a estas prácticas. Entonces, solo con leerlas ya sabremos cuándo se puede y cuándo no. Si quisiéramos publicar una revista del Sevier, entonces hay que declarar cuándo se utilizó AI o AI Assisted Writing Technologies. No es lo mismo que el formato Word me resalte en rojito algo, yo lo cambie, o que Grammarly
cuando realmente ponemos un párrafo completo y le decimos, por favor, podrías reescribir esto para un público científico, por favor, podrías em, sacarme una conclusión, que es algo que uno puede pedir, pero realmente puede pedirle a una herramienta de estas y lo puede hacer, pero ustedes tienen que saber que estas herramientas están siendo entrenadas con material que estén abierto y no pueden acceder a todo. Por ejemplo, no pueden acceder a, es que son cosas tan simples, pero no conocemos, porque estén en abierto las guías clínicas, por ejemplo, de ESMO o de NSCN o las de NICE. No quiere decir que cualquiera de estos motores de generadores con inteligencia artificial o inteligencia artificial generativa puede ir a esas páginas y sacar información. No se puede, eso es ilegal, eso no se puede. De hecho, nosotros tenemos NICE en Clinical Key porque hemos hecho un acuerdo costoso de muchos meses de acuerdo para poder incluirlas, ¿no? Entonces, porque estén en abierto para los usuarios no quiere decir que se pueden aprovechar por fines comerciales. Y pasa lo mismo con casi toda la información que es buena y de calidad. Estas herramientas están entrenadas con cierto contenido al que todo el mundo puede acceder, sino que son hiperhábiles sintetizando y creando nuevo contenido. Entonces, lo que ustedes pregunten como, bueno, ¿me puedes dar las citas, referencias para esto? No, se las va a inventar, no se puede, ustedes seguro ya lo han probado. ¿Me puedes interpretar estos datos, analizar esta estadística? No, no saben interpretar datos porque están entrenados no para hacer cálculos. Entonces, tienen que conocer las limitaciones de cada motor de búsqueda porque pueden incurrir en muy mala práctica y fuera de eso, pues plagiar a gente que lo ha hecho antes. Entonces, si usan un sistema de estos, una herramienta de estos, tienen que decirlo aquí, Declaration of Generative AI in the Writing Process. Entonces, lo tienen que escribir justo antes ¿dónde? Eh, antes de las referencias en este título y lo ponen. Hemos utilizado esta ChatGPT, Copilot, Gemini para crear el título de nuestra investigación, para mejorar la redacción, para corregir la gramática. Y lo ponen y lo declaran. Y eso son buenas prácticas con ustedes y con todo el mundo. ¿Dónde están otros de los peligros? Bueno, aquí ya esto los había mostrado, que son como títulos. Por favor, revisa la gramática y entonces me deja las referencias, porque esto es de un artículo que ya está publicado y me lo corrige. Y digo yo, bien, que si ustedes hacen esto, ¿están poniendo en abierto todo su contenido? Sí, ya se los he dicho, a menos que tengan la versión en pago. Entonces, esto fue un caso real de una amiga que le estaba yo revisando el artículo y entonces me pasa el documento y le hice algunas revisiones y le dije, yo lo enfocaría más así, más asá, no me gustan estas palabras, no son muy científicas, y me manda esto. Y le digo yo, bueno, está peor, ¿no? Staggering, consider this, ¿no? Dos puntos, shockingly, venturing, o sea, fatal, ¿no? Le pregunté, ¿lo pasaste por ChatGPT? Me dijo, sí, fatal, ¿no? Y yo, bueno, sí. O sea, esto de pronto para hacer el guión de una película queda bien, pero no es un artículo científico. Entonces, nunca va a reemplazar lo que ustedes pueden pensar y cómo ustedes deben estructurar su artículo y cómo deben escribirlo. Y tanto se demora uno dándole instrucciones al bendito aparato que al final casi que lo hace uno y más bien que le corrija la gramática y la sintaxis. Porque se puede uno pasar horas diciéndole, no, 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 espera, es que lo que quiero es, nah, y al final mejor lo hace uno. Entonces, ¿qué hice yo? Lo corregí porque entiendo a quién se querían dirigir, entiendo el objetivo del artículo, entiendo que es lo más importante que quiero que le quede a un lector de impresión, se lo corrijo y se los publicaron. Es decir, lo que hacemos, lo que ustedes hacen, lo que yo hago, funciona. Entonces, la inteligencia artificial generativa se tiene que usar en conjunto con nosotros, pero nunca, nunca reemplazar nuestro eh, juicio y nuestro conocimiento. Que hay cosas llamadas paper mills donde están saliendo por montones para aumentar la producción científica, claro que sí. Y por eso, a ustedes que son clínicos, y los que no son clínicos también, se vuelve, no es para las revistas, no es para los que publican, es para los pacientes en últimas, de dónde están saliendo los resultados que después se van a aplicar a la clínica. De un artículo hecho con cabeza y con ética o un artículo hecho por inteligencia artificial generativa sacado de montones de alucinaciones sin ningún control humano. Eso es lo que nos tiene que quedar. Entonces hay que aprender, reaprender toda la parte
de lectura crítica de la evidencia y ejercitarla más que nunca porque hay cosas espantosas. Y al final los perjudicados vamos a ser nosotros mismos que somos los pacientes, claramente. Esto ya lo dije. Y bueno, y por último, que no lo vamos a ver hoy, obviamente, es si la investigación está presentada en un lenguaje claro, que está enfocada en una idea principal y que esté organizada de manera lógica. Este es el tema de otro curso totalmente diferente. Bueno, no totalmente parte de el proceso de investigación, como yo lo llamo. Y, eh, y bueno, espero que la podamos hacer en otro momento junto con esta. Cómo elegir la revista más adecuada para aumentar la visibilidad y el impacto. Así que yo quedo atenta a ustedes. Realmente aquí acabo mi charla con algunos mensajes principales, ajustándonos a una horita. Eh, yo quedo atenta a lo que ustedes quieran, ¿no? Si quieren, hacemos otra sesión más adelante, eh, en el mes que quieran, a la hora que quieran, sobre la visibilidad del impacto. Esta también tarda, no sé, puede ser una horita. Esta sí es de una hora y media, larguitas, porque voy con muchos ejemplos, con mucho detalle sobre las diferentes partes de un artículo original. Pero bueno, lo que quería comentarles hoy es que los editores sí se fijan muchísimo en la guía para autores, o sea, mucho, pero que principalmente tenemos que tener en cuenta que además de que de los mensajes anteriores, de que el artículo tenga que ser interesante, ético, eh, aplicable, bueno, razonable para mi contexto, relevante para mi contexto, pues que se van a fijar en el abstract, el título de la carta de presentación, como como pilares para su primera decisión. Y es por ello que tenemos un mayor tasas de éxito cuando hacemos eso bien. Después viene el artículo, ya veremos, pero cuando le ponemos atención a estas partes, las hacemos bien con los recursos online que les he dado. Hay uno donde pueden seguir paso a paso cómo estructurar cada abstract, cómo empezar, cómo filtrarlo, cómo seguir. Y si no, en ChatGPT pueden preguntar, ¿me puedes dar la pauta paso por paso detallada de cómo hacer mi abstract? Y entonces les va a decir. Pero, pero bueno, tenemos una encuesta, por favor, eh, llénenla para saber de ustedes, saber además también si quieren otros temas que que yo pueda cubrir claramente. Y pues muchísimas gracias por estar tan atentos. Al final pues se conectaron muchas personas. Muchas gracias. Y, y bueno. Pues nada, un saludo a todos. Veo que por ahora no hay preguntas. Eso me gusta mucho. Ah, Pedro Antonio, sí. ¿Tienes una pregunta? Levantas, veo la mano levantada. Ah, por aquí. Y podemos darte paso hablado si quieres, pero a veces Mucho la gusto, levantan Francisco. sin querer. Ah, hoy nos está saludando también. No, con muchísimo gusto. Es un placer. La idea es que además el otro año la hagamos presencial. Lo que pasa es que presencial no podemos llegar a tantos hospitales y ustedes son muchos. Entonces, pues se limita más, pero se puede hacer presencial, se puede hacer, ¿cómo se dice? Híbrida, 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 híbrida. pero estar en Madrid, siempre quiero volver, porque ahora estoy en Barcelona y me tienen aquí viendo llover. Entonces, sí, volveremos definitivamente. Bueno, un abrazo a todos, muchas gracias eh, por esta oportunidad de conversar con ustedes. Bueno, aquí tengo una pregunta. Sí. Parafrasear un párrafo obtenido por ChatGPT, sí, sí, porque no tienes que declarar exactamente el párrafo. Es que esas son las buenas prácticas. Es decir, no dice exactamente, bueno, a partir de 50 caracteres o a partir de 3 palabras, tiene que declarar. Ese es el asunto, que no tenemos tanta precisión. Ante la duda, yo lo haría, ¿no? O decir, he utilizado esta herramienta de inteligencia artificial generativa para corregir la sintaxis del artículo.
yo lo haría de todos modos porque es lo que va a pasar comúnmente. O sea, extraño es que ya que no lo hagamos. De hecho, yo creo que es lo más natural cuando queremos, si queremos ser más incluidos dentro de las revistas eh, de otro idioma, porque si no, siempre los que no tenemos el inglés como idioma materno, pues nos va a costar mucho acceder a otras revistas a veces. Entonces, a mí me parece que es una herramienta que genera mucha igualdad. Entonces, digamos que ahí lo dejo un poco a criterio propio, yo lo haría. A ver, de pronto el título no, porque le vas a hacer cambios, pero si revisaste todos los párrafos o el 30% de los párrafos, sí, yo lo pondría, que puse para revisar la sintaxis y la gramática. Pero sí, no hay un criterio único y claro en ese caso. En ocasiones, tras el rechazo de un editor, tenemos la sensación de tener que cambiar la redacción. Es interesante. Pues Mm, Pues como sensación, no. Yo lo que haría es después de hacer, de ver este curso y si hacemos el de, y si puedes poner el link al Health Research en el de que español, el, Sí, ahora el mismo voy. programa en español, que tienen unos webinars en español que grabamos hace un par de años. Pero lo que yo haría, Pedro, es coger una lista de verificación. Porque no es que cambie la redacción no tienes por qué cambiarla mucho, pero sí podría mirar si hay algo en la estructura que puedan mejorar. No decir, ay, pues las tablas de pronto las tendría que haber hecho más claras o creo que se va a beneficiar de una discusión más larga porque la discusión me ocupó medio párrafo y realmente tiene que ocupar un tercio casi. Entonces yo haría más bien es ese artículo que le han rechazado, si lo tiene a punto de enviar a otro lado, en cuanto a redacción, yo utilizaría una lista de verificación, ya que sea la que les mostré el Journal of Neurosurgery o una que usted que esté creada, y desde luego miraría la guía para autores de la revista a la que quiero enviar. Pero si todo está bien y realmente ha seguido unas buenas prácticas y tiene una literatura, unas referencias actualizadas, no tendría por qué. Eh, no, no invertiría tiempo en lo que no lo necesita, básicamente. Pero si hay algo mejorable, que por ejemplo el abstract, no, pues me quedo de 300 palabras en vez de 250, yo lo mejoraría, claro. Si hay algo mejorable en cuanto a estructura, sí. Si no, no hay que cambiar nada. Venga, mucho gusto. Yo creo que yo no cambiaba la revista y me fijaba en la guía para autores otra vez, o sea, lo volví a revisar, pero cuando yo empezaba el artículo, realmente tenía un proceso muy claro, ¿no? Yo empiezo por las tablas y figuras, como se darán cuenta si hacemos el otro, tablas y figuras, después resultados, después métodos, después discusión, finalmente introducción y abstract. Entonces, al hacer eso, todo queda muy cohesionado, con una idea, la idea principal se queda clarísimamente estipulada. Todos los métodos tienen un resultado, todos los resultados son métodos, cada parte me queda una estructura adecuada y por eso. ¿Y cómo lo hacía? Pues tengo mi lista de verificación. Entonces, en ese caso, no tenía que cambiar más que el estilo que la revista me exigiera. Sí, eso. Entonces, si se acostumbran desde ya a hacerlo así, no van a tener muchos problemas en cambiar el formato a la segunda. Esperemos que solo segunda o tercera revista donde los acepte. Bueno, Si no hay más preguntas, yo creo que ahora sí que vamos a terminar. Espero que hayan contestado algunos la encuesta también, porque nos sirve para las futuras sesiones. De todas maneras, tienen el enlace ahí en el Teams y enviaremos la grabación y asimismo este enlace y quedamos a disposición de todos como siempre. Muchas gracias, muchas Sonia. gracias. Adiós. Chao, Vivi. Adiós. Gracias. Gracias.